Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar informativo. Muchos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de recibir cierta información al respecto del tema que vamos a tratar hoy. Lo platicaron con docentes, quizá con sus directores, o vieron por ahí un par de publicaciones, pero el día de hoy lo que tenemos es esto, un webinar informativo sobre nuestro taller de detección de mentiras, un taller ofertado a la comunidad, no solo estudiantil, sino también a la comunidad docente del sistema CEUNI en todos los planteles. Entonces, bueno, hoy me permito presentar a dos personas que no solo nos apoyarán el día de hoy, sino que también formarán parte del taller que se estará abordando. Me permito presentarles al maestro Alejandro Romero y al licenciado Armando Orozco, quienes el día de hoy, de una u otra forma, pues nos dejarán un poco picados con el tema. Por ahí veremos un poquito de los tópicos que habrá, un poquito de ejercicios, por ahí ya nos adelantamos un poquito de contenido al respecto. No podemos, obviamente, soltar todo en una sola sesión, por eso es que se desarrolló la idea y el proyecto de un taller de pues varios días. Entonces, bueno, hoy les cedo la palabra al maestro Alejandro y al licenciado Armando para que nos platiquen un poquito sobre esto, que nos aclaren dudas, porque seguramente hay muchas, nos pongan pues en esencia del taller, qué es lo que vamos a estar viendo, qué es lo que los chicos y los docentes se pueden llevar y de qué va todo esto, ¿no? Entonces, bueno, les cedo la palabra y les agradezco mucho la presencia a ambos. Bienvenidos. Gracias, Jorge. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Supongo que se queda grabado, a todos los que nos verán después. Gracias por su interés. Gracias por invitarnos, Seuni. Y bien, ya Jorge nos presentó, soy el maestro Alejandro Romero, presentando a Proyectores Ciencia y Percepción, y les presento al licenciado Armando Orozco, quien actualmente es director de Freitas Magares Group México, quien es una de las principales agencias de investigación en temas de expresiones faciales de las emociones a nivel mundial. Él tiene la rama de México, se fue nombrado este año, entonces, pues principalmente él es quien estará con nosotros en el taller también. Es criminólogo de profesión, entonces creo que él podrá mostrarles exactamente cómo es que estas herramientas van funcionando, y yo iré complementando con algunas ideas. Estaban hablando del taller que estará presentando en unas cuantas semanas. Ya estará el Así taller es. listo, pasando Semana Santa, si no me falla la memoria. Entonces, bien, lo primero queremos explicarles qué es la detección de mentiras, cómo funciona, por qué funciona. Armando, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. Un gusto estar con todos ustedes. Esperemos que sea de su agrado. Es un tema muy interesante que abordar con mucha investigación de fondo y que esperemos sea lo que estaban buscando, ¿no? La parte más compleja sobre cómo detectar mentiras, el poder realizar algunos procedimientos o herramientas, aquí también con Alejandro que estuvimos trabajando, para un ejercicio que ayudara en específicamente este espacio. Muy bien, pues demos inicio y espero que tengan muchas dudas para que se las podamos ir resolviendo sobre el tema de detección de mentiras, sobre el taller. Así que demos inicio. Lo primero es que es una mentira, ¿no? Antes de entrar a ese tema, quisiera dar como un dato curioso, ¿no? Es, ¿desde cuándo mentimos? ¿Desde cuándo nosotros como humanos tenemos esa capacidad para alterar la realidad y obtener algo a nuestro favor? ¿No? Las mentiras están como parte de nuestra sociedad, son parte del comportamiento humano, de la conducta del ser humano. ¿Por qué? Porque nos ha ayudado a sobrevivir. Entonces, también debemos de entender qué es una mentira, cómo funciona, y quitarnos la idea de que una mentira forzosamente es algo negativo, que es algo malo. ¿No? Mentimos desde que tenemos aproximadamente 3 meses de haber nacido, cuando un bebé identifica que cuando hace un llanto de una manera, mamá o papá se acercan a él. Él identifica que cuando lo hace, se acerca, es decir, obtiene un beneficio. Entonces, él empieza a desarrollar esta capacidad cognitiva de generar una acción
que le lleve un beneficio, pero que realmente no está sintiendo algo o no está razonando un punto en específico. Esto viene por parte de la investigación de la doctora Naya Reisland, me parece, Armando, ¿es sueca o suiza? Es sueca. Sueca, sueca, la doctora Naya Reisland. Les recomendamos ahí que se echen un clavado sobre sus investigaciones, sobre todo en la parte de expresiones faciales con los bebés dentro del útero. Pero bien, entonces, Armando, por favor. Sí, bien, para empezar, estaba la pregunta, ¿qué es la mentira? ¿Es el intento deliberado, exitoso o no, que sin aviso previo de crear en alguien más una creencia que el comunicador considera falsa? Es decir, información que haya sido manipulada por la persona que va a emitir el mensaje. Puede ser cualquier tipo de manipulación, inclusive el doctor Ekman en su momento comentaba que la falta de información, es decir, quedarte callado y no dar nada de información se considera mentira porque no lo estás haciendo llegar al interlocutor. Y es importante tener esta comunicación viable entre dos personas o más personas. En este caso es de la investigación del doctor Alderbrecht, quien es uno de los principales eminentes investigadores sobre el estudio de la mentira. Él es holandés, trabaja en colaboración con la doctora Sharon Leal y se encargan principalmente de comprender cómo es la mentira en el ámbito cognitivo. Dos palabras que van a escuchar mucho en este espacio y también en el taller va a ser lo cognitivo, lo emocional y lo conductual. Que se van a ir relacionando. Lo que queremos demostrarles a lo largo de esta presentación y ya en el taller va a ser cómo funcionan ambas partes, uno para determinar si una persona está siendo veraz o mendaz, es decir, si nos está mintiendo o no, y la otra es para saber si está sintiendo o no ese tema. Como les comentaba hace unos minutitos, la mentira es parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque imagínense esto. ¿Serían capaces de ustedes de soportar todas las netas, todas las verdades cuando todo el mundo se lo está diciendo? El te ves mal, te ves gordo, te ves cansado, ¿cuál otro es así como que típico de mentira? Me queda apretado, vaya, piensen todo ese tipo de preguntas y que realmente estemos recibiendo las respuestas honestas. Muchos dirían, sí, sí, soy capaz, pero también vean la cultura y el contexto en el que estamos. En México es muy común que se den mentiras, mentiras blancas, les decimos, ¿no? Y como les había mencionado Armando, de acuerdo a la investigación del doctor Alderbrecht, del doctor Rafael López, de Behavioral Law en España, del doctor Paul Ekman, se definen las mentiras como puede ser ocultamiento, exageración, falseamiento de información. Entonces, eso también es parte del tejido social, ¿no? Vaya, si no hubiera mentiras, no habría sorpresas, ¿no? Una fiesta sorpresa, la gente tiene que ocultar información, pero claro, bajo ese contexto, bajo esa lupa dicen, bueno, pero es que es un cumpleaños, el chiste es emocionarlo y todo, pero ahí se está mintiendo, ¿no? Hay muchas personas que se han acercado con nosotros y dicen, no, yo no miento. Y es, ok, siempre das la información, nunca exageras. Cuando dicen, oye, ¿y cómo cuántos tacos te comiste? Pues como 5 o 6. A ver, 5 o 6. Te pudiste haber comido 7 y no te acuerdas. Te pudiste haber comido 4 y no te acuerdas. Tú estás dando algo de acuerdo a tu memoria. Y por eso es importante la parte de la cognición. Entonces, la mentira sigue siendo parte de nuestra sociedad. Entonces vamos a quitarnos también ese tabú de que son negativas. Bajo este caso, bajo el taller que estaremos presentando, va a ser cómo detectarlas para el ámbito legal, es decir, el derecho, para criminología, criminalística y poligrafía. Siempre, ojo, esto será una herramienta que sume a la parte de investigación. Vamos a quitarnos esa idea de que es una varita mágica, vamos a quitarnos una idea de que con esto ya no van a tener ningún problema y van a resolver todo en un segundo. No, es una herramienta medible, comprobable, con base científica que se va a estar ejecutando. Entonces, hemos estado hablando de estos temas de emociones y memoria y tenemos que entender que hay una relación. Armando, por favor. Sí, existe una relación entre las emociones como tal, las conocemos,
y la memoria. La memoria está dividida en diferentes vertientes. Hay una memoria episódica, hay una memoria semántica, hay una memoria emocional. La memoria emocional nos ayuda a tener una correlación entre lo que experimento y el cómo siento aquello que estoy experimentando, aquello que estoy percibiendo. No es lo mismo que se nos acerque una persona, yo acá en el ámbito criminológico, con un cuchillo a mitad de la noche, nos va a generar miedo y la experiencia se va a quedar guardada en nuestra memoria. ¿Por qué? Porque es un evento único que puede volver a suceder y el hecho de que se guarde en la memoria es para prepararte en futuras ocasiones donde pueda volver a suceder algo parecido o más intenso o menos intenso. El hecho de que la memoria funcione así es para la preservación de la vida del ser humano como especie. Hay una cuestión tanto en memoria como en emociones, que tenemos un ámbito biológico, que es la supervivencia de la especie, tenemos un ámbito psicológico, que es la conciencia emocional o la inteligencia emocional, también está la empatía, la conciencia de las emociones en la otra persona, tenemos la cognición, que es ya al hacerte consciente, piensas y procesas la información del por qué te emocionaste. Hay una cuestión neurológica y hay química de las emociones, las cuales se van segregando de acuerdo a determinados escenarios en los cuales vamos estando viviendo a lo largo de nuestra vida, que forman parte, ese cúmulo de experiencias conlleva a que nos comportemos de una manera determinada como personas, es decir, la conocida personalidad del sujeto. Muy bien, gracias Armando. Vamos a pasarles una pequeña dinámica. Vamos a pasarles un video donde queremos darles un vistazo a un tema emocional y lo que hemos estado hablando de esta coherencia y esta congruencia emocional sobre los contextos. Entonces, empiezo el video. Cuando comencé a usar lentes de contacto AccuView, empecé a sacarle más fotos a mis amigos. Y fue ahí cuando lo vi a él, Rafa, un poco mayor que yo, con esa sonrisa. Me animé y fui a hablar con él. Normalmente no hago eso. Y así nos convertimos en Cami y Rafa. Consulte con su profesional de la visión y pida su primer par de pruebas. Muy bien. Acá la pregunta es, ¿qué vieron? Acá la pregunta es, ¿dónde lo vieron? Acá la pregunta es, ¿con qué intensidad lo vieron? Sí, esto es muy importante porque este es un primer acercamiento a un tema de expresiones faciales de las emociones, lo cual va a ser una de las principales herramientas que estaremos mostrando en el taller. Es una de las principales herramientas con base científica a nivel mundial que puede ayudarnos a determinar lo que está sintiendo un sujeto y ponerlo en contexto con el suceso que vivieron. ¿Para qué nos sirve esto? Para determinar estuvo o no estuvo y cuál es su percepción emocional sobre el suceso. Entonces, les voy a pasar nuevamente el video sin audio para que ahora sí, a ver si se concentran un poquito más. Y Jorge, no sé si tengamos algún comentario ahorita, alguien que haya dicho vi esto, vi el otro. Tenemos algunas preguntas por ahí, pero todavía no tienen Todavía que ver no con sobre el video. ejercicio. Sí les pediríamos que por parte del ejercicio, los que están aquí apoyándonos, los que están participando, escriban. Ahorita que hagamos el ejercicio que nos comenta Alejandro, pues escriban qué es lo que vieron para que podamos interactuar y se vuelva más enriquecedor. Ok, va de nuevo. Va sin audio. Les voy a dar pistas para ver dónde tienen que poner atención. Obviamente se tiene que poner atención en ella. Ella es el sujeto al que tenemos que analizar. Presten atención cuando están las tomas sobre ella. Listo, ya pasó lo que teníamos que ver. Perfecto. ¿Alguien de los que nos está observando, bueno, de los que está viendo esta presentación, que diga, me pareció haber visto esto? Recuerden, es qué vi, dónde lo vi y con qué intensidad lo vi. Vale.
vamos a ver si en los comentarios hay algo, porque hasta ahora hay preguntas nada más. Hasta ahora no han escrito nada de lo que han visto. Vamos a ver. No tenemos ningún comentario. ¿No? Aquí está, ya tenemos uno. Ah. Dice el maestro Castillo, la mirada se fija al frente o a otros lados, dependiendo de lo que dice. Dice alguien más, lo que ve es la mirada. Lisette Ramírez dice que ve la mirada. No sé si quieras darles un poco de pistas. No, no estamos por ahí. Ok. Armando, por... Sí, hay consideraciones para el análisis de la expresión facial. La mirada no es algo como tal que comunique, a menos que estés viendo la dilatación pupilar. Ahí puedes ver una conexión entre una cognición, es decir, una carga en el cerebro que detone y dilate las pupilas, o en su caso alguna carga emocional. En este caso, estamos buscando una carga emocional, pero no se fijen en las pupilas porque es muy complicado. Ya Fíjense, tenemos un par de comentarios, si quieres te los comparto antes de A que ver. vayas aquí a revelarnos, ¿no? Ya empezaron a escribir más, quizá. Dice, cierra los ojos, mira hacia arriba a la derecha. La sonrisa cuando habla del chavo, se ve nerviosa, accesos oculares, la postura de la mirada, está procesando una emoción y hablan de los lentes de contacto comerciales, pero creo que seguimos en los ojos todos, ¿no? okay. Sí. Recuerden que esto es un comercial. Ella es una actriz, supongo, profesional o semiprofesional. Y vamos a ir más allá de lo que es la actuación. Pero Armando, adelante. Sí. Enfóquense en la zona T. ¿Cuál es la zona T? Cejas, nariz. Enfoquen su mirada en el centro de la zona T. Lo voy a pasar una vez más. ¿Sí? Listo. ¿Alguien notó algo? Demos un par de segunditos. Jorge, ¿tú llegaste a ver algo? Tenemos, yo sí alcancé a ver algo, la verdad, pero quiero ver si alguien más lo vio. Ahorita te digo qué fue lo que vi. Voy a leer un par de comentarios más. Dice, juegan a través de las emociones para comercializar los lentes de contacto y entiendo que es dirigido a jóvenes. Expresiones en los rostros. Tú vas a decir lo que yo vi, a ver si estoy en lo correcto. Por ahí veo una arrugadita de la nariz como a la derecha. Bueno, yo aquí lo veo a la derecha, que se le frunce mucho aquí. Y como que Tú se le estás arruga y se haciendo va de trampa lado. porque ya habías visto la presentación. ¿Qué pasó? Si acá se le ve que se arruga aquí muy fuerte. Muy Pero no bien, sé si es Armando. eso. Sí, ya vamos con la siguiente diapositiva. Sí. ¿Qué es lo que sucede aquí? Hay una activación emocional. Es obvio, en un comercial tenemos una actuación dirigida, un comportamiento dirigido, que estás interpretando un papel, pero por otro lado, hay momentos en los que son reales, si lo queremos llamar así. Ajá. Es decir, una emoción que no es actuada. Hay filtraciones, hay movimientos de, por ejemplo, el cuello, que hay una tensión, puede ser una incomodidad. ¿La incomodidad ante qué? No sabemos. ¿Por qué? Porque no estuvimos ahí. Es decir, no conocemos el contexto de lleno. Ante el cuello, ojo ante el cuello. Ahorita no sé, Alejandra, ¿qué va a comentar? No, ahorita vamos con las partes. Sí, como dices, es algo muy importante, sobre todo con este tipo de ejercicios, es identificar de dónde viene el estímulo, ¿no? Así como esto es un comercial, el cual no conocemos cómo fue el día de grabación, qué pasó, quiénes estaban, qué se dijo antes, durante y después. Ahí tendremos unas dificultades, pero lo que sí podemos identificar es que durante la grabación hubo
activación emocional y esto pues simplemente salió a la luz. Pero como no influye en el propio comercial como tal, pues la gente lo dejó pasar. Entonces, Armando nos mencionaba acá el cuello. Voy a pasar a la siguiente, Armando. Y ahora quiero que me digan qué es eso. Cuando ves a alguien, cuando alguien te ve así, ¿qué te está diciendo? ¿Qué les comunica? Que háganlo ustedes, hagan la expresión que está haciendo la chica. ¿Qué les comunica? ¿Qué es lo que sienten al expresar eso? Pueden repetirlo, pueden verse en la cámara, pueden verse en un espejo. Se da cuenta de ese Ahí es movimiento. donde tienen que activar, ¿no? Voy sin lentes. Ya nos ¿Qué están sienten? diciendo aquí en los comentarios, sienten como una especie de disgusto, ¿no? Okay. Yo sentiría que me están viendo como con asco, rarito, no sé, como que algo no les cuadra. Sí, es lo que nos comentan, que algo le molesta o le incomoda, también nos dicen por ahí. Así es. Y de hecho, en el comercial no fueron una, sino fueron en 2 ocasiones distintas. Y coinciden todos, ¿eh? Aquí me están poniendo, no me agradas, Ujú. disgusto, repulsión o asco, ¿no? Y es un lapso chiquitito el que pasa, pero sí, Así es. efectivamente, cuando lo pausas, se ve. Lo que estamos viendo es la expresión prototípica de asco. Voy a regresar, Armando, al video para que lo vean, pero Armando, mientras puedes explicar el asco, por favor. El asco es una de las 7 emociones universales que ha catalogado Ekman a lo largo de su carrera. Eh, la primera vez que se mencionó bueno, primero fueron 6 emociones en 1969, perdón, después fue un sistema de codificación y llega el asco. ¿Qué es lo que detona el asco? Cosas que son contaminantes, situaciones, personas, ideas, acciones que comete alguna persona provoca el asco. ¿Puede ser una cuestión de memoria? Sí. ¿Puede ser alimento descompuesto? Sí. Puede ser que viste a una persona y te recordó a alguien que te caía mal y le expresaste el asco. Sí. Las emociones eh, pasan a ser una metáfora de la vida. ¿Por qué? Porque se abren a millones de interpretaciones a lo largo de nuestras experiencias. Imagínense si ustedes estuvieran entrevistando a un sospechoso de homicidio, de robo, de violación, de lo que ustedes quieran, y les expresa esta emoción. Vamos a un ejercicio un poquito más complejo. ¿Creen que los atacaría físicamente? Están haciendo entrevista y expresa esta emoción. ¿Creen que habría algún tipo de agresión, ya sea verbal, física, o solamente pasaría la emoción y ya? Pues la pregunta es si creen que los va a agredir física o verbalmente, ¿correcto? Exacto. Vamos a ver si tenemos alguna respuesta aquí en Facebook de si los agrediría física o verbalmente. ¿Qué opinan los que están escuchándonos? Que sí, dicen por aquí. Alejandro dice sí. Ok. Eh, um, tenemos por ahí una indiferencia. Bueno, pero esto es de la pregunta anterior, yo creo. Uh-huh. Es lo que están percibiendo. Que sí los atacarían. Ok. Acabo de mencionar qué detona el asco, pero no mencioné cuál era la finalidad de la emoción. La finalidad de la emoción es alejarse del elemento contaminante, es decir, no te atacaría. En los momentos en los que una persona te ataca sería en una emoción de ira. En este caso es asco. ¿Asco ante qué? Alejandro, ¿cuál sería la razón por el que se desarrolla el asco? Cuando hay un contaminante, o estamos hablando acá del contexto con esta chica, Del video. es que esa es la pregunta.
Emociones vemos, pero no sabemos, debemos de buscar qué es el activador. Acá podemos empezar a generar hipótesis. Tal vez el chico con el que le pusieron no es de su agrado. Tal vez es la toma 75 que lo están haciendo y ella ya no soporta al director que lo está pidiendo que se repita. Tal vez recordó a alguien en ese preciso momento que le generaba esta emoción. Lo puse acá en pausa, pero voy a regresar un poco para que vean cuánto dura. Ahí Sí, estuvo la primera y ahí estuvo la segunda. son Va de nuevo. velocidades muy altas. Y bueno, Pasa a lo que se conoce como una microexpresión facial. Es decir, no dura más de, esta debe ser como de 100 milisegundos, es decir, un flashazo. Si han visto el flash de una cámara de estas automáticas profesionales, esos unos 100 milisegundos aproximadamente. ¿Pueden durar menos? Sí. ¿Puedes entrenarte para mejorar esa capacidad visual? Sí. Y tiene que ser constante este entrenamiento. Eh, lo importante es cómo interpretas ya lo que decía Alejandro. Tenemos que saber qué hipótesis podemos manejar de acuerdo al contexto. Lo que hicimos ahorita fue un pequeño ejercicio en el cual pasamos por 3 vertientes o 3 pasos de análisis. Es observar, detectar e interpretar. Observo que hay expresiones en la cara, sí. Detecto cuáles son las emocionales porque son las que me van a dar información. E interpreto por medio de posibles hipótesis que pueden generarse a lo largo de una entrevista. Porque en una entrevista pueden expresarme el asco porque ya me vio la persona de una determinada manera, ya me escaneó, por así decirlo. Puede expresarme asco por una pregunta que le hice, puede expresar asco porque recordó algo, puede expresar asco por cualquier situación, porque hace mucho calor. Entonces es importante comprender el contexto sobre el cual se desarrolla un comportamiento, como comenta Alejandro. Así es. Antonio Damasio lo menciona en su libro El error de Descartes. Cada recuerdo viene aparejado por una emoción. Es decir, podemos identificar que hay una emoción, pero lo principal es identificar qué es lo que le está activando. Así que en una entrevista de investigación debemos de saber hacia dónde va dirigido este proceso. Existen metodologías más complejas, como Armando, que cuenta con la licencia FACS, que es Facial Action Coding System, en español sería Sistema de Codificación de Acción Facial, donde se puede ir revisando paso por paso, movimiento por movimiento en el rostro para determinar si esta es una emoción fidedigna o no. También esto lo estaremos viendo en el taller, no fax a fondo, sino con Emofax. con Emofax. Entonces, para identificar cuáles son los movimientos que debemos de observar para hacerlo. Claro, de nuevo, es una herramienta que nos va a estar brindando información, más no nos va a dar el resultado, no nos va a solucionar todo este problema. Pero entonces debemos de observar que a quien estamos entrevistando, al momento, si la emoción aparece, es porque la sintió, porque la vivió. Porque recuerden que para haber aprendizaje debe haber una vivencia y esa vivencia vendrá aparejada de una emoción. Entonces es lo que tenemos que estar observando. Rafael Vizquerra nos pone una emoción como reacciones del organismo que producen experiencias personales percibida de forma inmaterial. Todo aquel individuo que haya vivido una situación con una alta carga de emoción lo mantendrá en el recuerdo y ese recuerdo siempre tendrá esa carga emocional. Tal vez puede ir disminuyendo con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo sufrí un asalto hace 2 años y por ñoño y por a ver qué pasa, le pedí a Armando que me hiciera una entrevista donde fueron creo que al segundo o tercer día de haber sufrido el asalto. Lo vi el año pasado, este año volví a ver ese video y ya no tengo las mismas reacciones emocionales que en ese video. Ya ahorita te lo puedo narrar de una forma más tranquila.
en ese momento, como la experiencia con una alta carga emocional era reciente, al otro día podía expresar con la misma intensidad las emociones. Bueno, no con la misma, porque vamos a decirle que un chirris abajo, ¿no? Para no ponernos tan técnicos desde ahorita, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos realizando una entrevista? ¿Qué pasa cuando ya pasaron 1, 2, 3, 4 días, semanas, meses, años? Entonces, ahí debemos también de aprender qué tipo de preguntas realizar, cómo realizar estas preguntas y qué debemos de observar. Porque el hecho que yo pueda verbalizar con menor intensidad la emoción no quiere decir que la emoción no se vaya a mostrar. Entonces, lo que debemos de aprender es qué hay en el rostro y cómo se está mostrando. Entonces, hay que tener siempre cuidado con eso al momento de estar entrevistando a una persona. Si es al otro día, vamos a esperar una alta carga emocional. Si lo estamos entrevistando a los 4 o 5 meses, será menor. Pero si la persona lo vivió, estará presente en algún movimiento en el rostro. Armando, ¿algo más? Sí, las emociones, como comenta Alejandro, son indicadores de cómo la persona vivió determinada situación. El apego entre memoria y emoción ayuda mucho a corroborar información. ¿Ok? Las emociones repercuten en todo los canales de comunicación del ser humano. Cambia tono de voz, cambian posturas, diferentes tipos de canales de comunicación y se refleja, o mejor dicho, se nota cuando la persona no ha vivido algo. Lo que comentaba Alejandro es una cuestión de entrevista cognitiva. Esto nos sirve tanto para una persona que cometió un delito como una persona que fue testigo o una víctima, como fue el caso de Alejandro. También la herramienta de emociones ayuda mucho para comprender cómo percibe la situación una persona que cometió un delito, cómo lo percibió la víctima, cómo lo percibe un testigo. La segunda parte, aparte de la emoción, es la cognición. Aquí tenemos emociones antes de pasar a la cognición. Emociones universales. Son 7 y apenas se introdujo una octava, que es la de dolor. Ahorita explico esa parte. Las emociones universales tenemos felicidad, sorpresa, tristeza, miedo, asco, desprecio e ira. Cada una de estas emociones tiene un detonante y un objetivo específicos. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al contexto. ¿Ok? No va a ser lo mismo que se me caiga mi celular y se rompa, y me ponga triste, a que una persona que no tenga celular, que esté más acostumbrado a estar en campo, pierda su cabra favorita y va a sentir lo mismo, la pérdida de algo. La cosa es a qué le estamos dando ese peso emocional. Pérdida de un ser querido, pérdida de algo material, se va a traducir en tristeza. ¿Ok? Por ejemplo, el miedo son cosas que generan ¿cómo decirlo? Algo que puede afectarte de manera física o psicológica, que te puede atacar. Claro, que comentábamos hace un momento, llega una persona, saca un cuchillo en medio de la noche, tú te espantas, expresas el miedo, como está aquí con esta señora, y se genera la emoción. ¿Qué es lo que puede pasar en objetivos? Que salgas corriendo, que sería lo más viable. La otra es que te quedes congelado, y la otra es que te desmayes, u otra es que quieras pelear, que pases del miedo a la ira. Cada, Sí, no, sí. Perdón, cada una de estas emociones entonces tendrá un activador distinto y una función distinta. Lo que debemos identificar es qué lo está activando para ver qué emoción es, para que nosotros podamos identificar cuál es la conducta que se produjo o si es coherente con la conducta que dicen haber visto o con la conducta a la que le están dando testimonio. Lo ideal es que podamos identificar cada una de estas emociones y que podamos al final
encaminar la investigación a lo que se debe. No podemos, o sea, si vemos que alguien muestra tristeza, sabemos que es por la pérdida y podemos interpretar mejor todo el contexto el que está viviendo. Recuerden que cada una de estas emociones son subjetivas. Es como el ejemplo que dio Armando. Unos se ponen triste porque se le cae el celular y se rompe, otros porque se les pierde su cabra favorita. Hay quienes hay quienes sienten asco por los tacos de sesos y hay quienes sienten alegría por los tacos de sesos. Entonces, se debe de tener esta objetividad para observar la subjetividad. Es decir, yo tengo que identificar siempre los mismos patrones, pero comprender que lo provoca es basado en una percepción distinta ante cada individuo. Exacto, cada emoción va a tener esta parte visual en la cara de comunicación y, bueno, como comentábamos, cada emoción conlleva una cuestión de memoria. ¿Por qué? Porque se registra en la experiencia. La experiencia lleva memoria de trabajo y luego, si es una experiencia muy fuerte, va a memoria a largo plazo. ¿Qué es la memoria? Es una codificación, almacenamiento y recuperación de la información que proviene del pasado, y esta cualidad del cerebro nos ayuda en diferentes vertientes, ya que la memoria puede generarse en diversos canales de recuperación de información, que pueden ser los sentidos, los 5 sentidos, recaban información de texturas, por ejemplo, el tacto, el oído recaba información sonora, la vista recaba información visual, el gusto recaba información de sabores, la nariz de aromas. Entonces, cada una de estas vertientes, de estos sentidos, perdón, genera información que va directo al cerebro y que va aprendiendo de forma constante e inconsciente. Ahora aquí la pregunta es, ¿la memoria es perfecta? ¿La memoria es exacta? ¿Qué pasa si estamos entrevistando? Porque no es lo mismo a quien lo vivió ayer, a quien lo vivió hace unas horas, a quien lo vivió hace un mes, un año. ¿Qué pasa cuando se entrevista a alguien que lo vivió hace 20, 30 años? ¿Qué tan arraigada es esa memoria en la mente de la persona para poder narrarlo? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo percibió? Y de nuevo, la memoria va a trabajar de acuerdo a las necesidades del sujeto, porque al final lo que hace la mente, al observar el todo, el cerebro sí está observando todo lo que hay alrededor, pero ya determina qué elementos son importantes para su supervivencia y cuáles puede ignorar, ¿no? Recomendamos el libro de Daniel Goleman, El punto ciego, donde ahí podrán darse una idea de cómo es que el cerebro percibe al mundo exterior y de ahí puede determinar esto sí, esto no. Por ejemplo, el cerebro todo el tiempo está viendo la nariz, sabe que está ahí, pero como sabe que todo el tiempo está ahí, dice, pues ya no la vamos a ver. Empezamos a notar nuestra nariz cuando hay algo ahí que nos esté dando lata, cuando nos manchamos con algo, pero si no, el cerebro decide ignorarlo. Entonces, ¿qué pasa cuando el cerebro, el tema del cerebro, la memoria con la mente? ¿Qué pasa al momento de entrevistar a una persona? Entonces, vamos a ponerles un pequeño ejercicio de memoria. Si pueden, tienen algo a la mano con qué apuntar, si tienen algo a la mano con qué estar llevando estas respuestas, estará bien, ¿no? Es algo muy sencillo, no vamos a ponerle una carga emotiva, simplemente de memoria. ¿Ok? Van las preguntas. ¿Qué desayunaste ayer? Rápidamente, ¿no? Hagan memoria. Ayer fue jueves 11 de marzo. El desayuno usualmente es hay quien desayuna muy temprano, 6 de la mañana, muy tarde, 11 de la mañana. Ya a las 12 muchos le cambian a almuerzo o lunch. Ya lo tienen. Ahora, ¿cómo estabas vestido? ¿Cómo estabas vestida? ¿Qué traías puesto? ¿Ya te habías bañado? ¿En qué orden preparaste el desayuno? ¿De lo que hiciste de desayunar? ¿O de lo que fuiste a comprar? ¿O de lo que te prepararon en casa? ¿En qué orden fue esa preparación? ¿Qué te comiste primero? ¿A qué le diste el primer trago? ¿Al jugo, al café o a la leche? ¿En qué orden los consumiste?
¿Quién estaba contigo? ¿Qué personas estaban? Mamá, papá, hermano, novio, novia, esposo, esposa. ¿Cómo iban vestidos? ¿Traían zapatos, traían tenis, traían jeans, traían falda, traían vestido, traían saco, traían traje, traían camisa, camisa blanca, camisa de rayas, camisa negra, camisa azul? ¿En qué horario fue? ¿Qué más hacías ahí? ¿Estabas viendo la tele? ¿Estabas hablando? ¿Estabas con el teléfono? ¿Cuánto tardaste en desayunar? ¿15 minutos? ¿20 minutos? ¿Desayunaste rápido? ¿Desayunaste en el auto? Bueno, en el auto no creo porque pues, no hay que estar saliendo. ¿Y cómo sabes que fue en esa duración, en ese orden, con esa preparación, con esas personas, con esa vestimenta? ¿Cómo lo puedes comprobar? No sé, Jorge, si nos tengan algo en el chat con estas preguntas o tú, te veo Yo sonriendo, creo pero que, no, yo creo que el examen estuvo muy complicado y están pensando en las respuestas. Es que hasta el primero, o sea, las primeras dos, tres, dices, ok, sí, pero ya después empiezo a dudar de qué es lo que hice ayer realmente, ¿no? No sé si eso es normal o entonces sí, necesito tomar el porque taller urgentemente. mañosamente empecé también a jugar con su memoria. La Claro, memoria va a tener estos huecos. La memoria va a tener estos espacios que dice, pues no sé, siempre pido café. Ajá, pero ¿te lo tomaste antes de desayunar o después? O a la mitad. Entonces, por eso empecé a lanzar información, porque la forma en la que hagas las preguntas va a ser la información que vas a recibir. Y si tú estás sugestionando a uno de a tu entrevistado, ya estás falseando toda la información ok. y ya estás sesgando toda la investigación. Entonces, ¿qué debemos de preguntar? ¿Cómo debemos de preguntar? Y lo más importante, ¿cómo sé que lo que me estás diciendo es verdad o no? Porque es lo que queremos saber, ¿no? La finalidad es esa. Que el testimonio, que la entrevista sea veraz. Que eso es lo que vamos a ver. De hecho, existen basadas en entrevista cognitiva, que es recuperación de memoria. Viene la investigación del doctor Albert Breich. Bueno, Albert Breich, es que, Armando, ¿tú cómo le dices? Brig o Bridge. Breich, yo le digo Breich, y cuando tomamos la capacitación con él, nunca se nos ocurrió preguntarle cómo es su apellido. Pero bueno, está toda su investigación que en realidad no es para detectar una mentira, es para corroborar una verdad, que es muy distinto. Todo mundo es cómo mienten. No, acá es mejor me fijo si lo que estás diciendo realmente es, que es muchísimo más, vamos a decirlo, sencillo que buscar identificar una mentira. Y también existe otro proceso, otro protocolo de investigación para menores de edad y víctimas vulnerables, desarrollado por la doctora Martine Powell de la Universidad de Griffith en Australia, ¿no? Entonces, son herramientas. Ojo, acá vamos a estar aprendiendo a detectar veracidades. Claro, le decimos detección de mentiras porque al final es con la entrevista cómo lo estamos haciendo. Armando. Sí, también otra cuestión. eh, no es lo mismo que hagas muchas preguntas y ataques así como hizo Alejandro ahorita, con tantas preguntas, tanta información, porque eso genera una carga cognitiva, es decir, le estamos dando mucho que procesar al cerebro. Hay que saber qué preguntar y cómo preguntar. Hay que saber dar una instrucción de cómo queremos que se recupere la memoria para que la persona no tenga un exceso de información en la cabeza para recordar. ¿Por qué? Porque esto echa a perder al testigo, a la víctima, a la persona al sospechoso, echa a perder su capacidad de procesar la información de forma rápida. El cerebro es flojo en sí. Entonces, dándole instrucciones fáciles, en lugar de atacar con muchas preguntas, así como interrogatorio judicial,
haz una instrucción fácil, una pregunta abierta, que haga que la persona hable mucho. ¿Para qué? Para que se agilice el proceso de entrevista, para que no estemos atacando a la persona así. Y también por otro lado, yo por ejemplo como analista no solamente analizo a la persona a la que están entrevistando, sino también al entrevistador. Muchas de las preguntas que se hacen en una entrevista influyen de forma negativa durante la entrevista de investigación. Entonces hay que evaluar y generar un buen protocolo para que las personas que se especializan en esta rama sepan cómo mejorar, cómo tener una retroalimentación constante que les ayude a perfeccionar las técnicas. Sí, de hecho fue plan con maña todo esto, cómo hice las preguntas, incluso poner esta imagen ya influye en el proceso de recuperación de memoria, ¿no? Entonces, todo esto, como decías, cuando te pregunté, Jorge, pues dices, pues las primeras 3 sí, pero ya de ahí, ¿cuándo, cómo, por qué? Te empiezas a tropezar. Entonces, Totalmente, me hiciste dudar de si había desayunado chilaquiles ayer. No lo hice, pero empecé a dudar mucho, me sentí muy atacado. La idea es evitar esto y hacer un proceso fluido, sencillo y que facilite tanto al entrevistador como al entrevistado. Entonces, ¿qué son las emociones en el análisis de la mentira? ¿No? Las emociones nos van a ayudar a comprender las intenciones de las personas, nos van a entender, nos van a facilitar lo que le afecta al individuo por medio de los estímulos. Y existen herramientas de análisis con base científica que se encargan del movimiento de la expresión facial de la emoción, que es el sistema de codificación facial, FACS, que ahorita van en el 4.0, Armando. El 4, que ya codifica voz, expresión facial, y bueno, incluyen la octava emoción, ¿no? La del dolor. Ah, ibas a mencionar eso. Bueno, pongo a Armando porque Armando a la fecha es el único instructor autorizado por Freitas Magadesh Group Internacional de habla hispana. Los demás los van a encontrar en Portugal y en Brasil. En Brasil principalmente está el doctor Sandro Pereira. Sí, pero Armando es el único. Pues le echo porras porque pues trabajo con él y tengo que echarle porras, ¿no? Y es para incentivarlos a que realmente tomen el curso porque pues hay alguien que tiene este reconocimiento internacional en habla hispana que es Armando, ¿no? Bien, también estamos hablando con las expresiones, ¿no? Las microexpresiones son automáticas, son momentáneas. Bueno, más bien las microexpresiones que pueden durar hasta una quinta parte de segundo, de 250 milisegundos a 400 milisegundos, que fue lo que observamos en el video. Y están las macroexpresiones que son de 500 milisegundos a 4 segundos. En el taller van a aprender cuál es la diferencia entre estas. Y luego, Armando, por favor. ¿Qué pasa con la cognición en el análisis de la mentira? Las herramientas del Dr. Alderbrain han sido una de las más reconocidas en efectividad porque alcanzan un 75% de efectividad. Si alguien les dice que su herramienta llega al 100% de efectividad, no es cierto. Eso nunca ha pasado. De hecho, por ejemplo, por ahí comentaron claves de acceso ocular. Las claves de acceso ocular ya pasaron al término de mito, porque de hecho no hay una base científica que las corrobore, y de hecho al analizar la mentira pasan de lo que estimaban que era un 99% a un 43%, es decir, por debajo de echar una moneda al aire, como dice el doctor Alderbrain, por debajo del azar. Puedes generar cargas de trabajo en el cerebro, es decir, cargas cognitivas que provoquen que la persona procese información. Cada pregunta que tú hagas genera una carga cognitiva. Depende de ti como entrevistador si quieres desgastar a la persona y gastar el tiempo de una persona con muchas preguntas como acaba de hacer Alejandro, o si quieres eficientizar una entrevista y recuperar toda la información posible en una entrevista corta. Es aplicable para víctimas, victimarios, testigos, mediación, solución de conflictos, ayuda mucho, negociación también ayuda mucho, y se analiza el discurso del sujeto y se suma la información con el análisis de las emociones. Es decir, se tiene el modelo emocional, se tiene el modelo cognitivo, y lo que hacemos es
juntarlos o empalmarlos para mejorar la calidad de la investigación en una entrevista y de la interpretación de la información para tener una mayor efectividad, pasar de un 75% a un 85 o 90% dependiendo del analista. Lo que hablábamos, ambas vertientes generan acciones a nivel neural, es decir, si es el cerebro, la interpretación, la propia reacción de que nos va a estar facilitando el proceso de investigación. Los comportamientos analizados son audibles y observables, por ende pasan por un proceso de análisis e interpretación de acuerdo al contexto, es decir, vamos a poder identificar y observar más bien observar e identificar estos elementos para un mejor análisis e interpretación que nos facilite el proceso de investigación. No son invasivos, se pueden aplicar las veces que sean necesarias y su duración es corta, pero la carga de memoria genera un desgaste en el sujeto analizado. Es decir, vamos a regresar a los sujetos a un estado emocional y cognitivo, el cual sí será desgastante, pero al final se sentirán tranquilos porque no se van a sentir sacudidos. No es agresivo para el sujeto. También influye en cómo es el entrevistador en el proceso. Y digo, al final lo único que se necesita es práctica, práctica y más práctica. Por nuestra parte sería todo. Me parece, Jorge, que tenemos algunas preguntas por ahí. Así es, muchas gracias. Efectivamente, tenemos por ahí al principio hubo unas, yo creo que hubo muchas como de curioso, ¿no? Un aspecto curioso, por ejemplo, ¿quién miente más, mujeres o hombres? No sé si ese dato exista, seguramente debe haber algunas investigaciones. También por ahí preguntan, ¿quién miente más? ¿Quién miente más, los adultos o los jóvenes? ¿No? También es una pregunta que hay por ahí. No sé si ustedes tengan información al respecto. Armando. Sí, cuestiones de hombres o mujeres, se tiene la estadística de que un 43% de los hombres miente, admite haber mentido, y hay un 40% de mujeres que dice haber mentido. Tienen sesgos al final del día. ¿Por qué? Porque la mentira a nivel cultural aquí en México es tomado como un tabú. Entonces puede elevarse todavía más esa parte. Entre edades, es más fácil que te mienta un adulto a que te mienta un joven, porque el joven todavía está procesando la información de cómo puedo mentir y cómo mejorar mis capacidades de mentir. Es un aprendizaje desde, como decía Alejandro, tienes 3 meses de edad. También el cómo va evolucionando tu cerebro conforme vas creciendo. Ya cuando termina el neocórtex de formarse, ya tienes una capacidad no solamente de fabricar información, sino de simular y actuar alguna historia que no hayas vivido, pero que quieres que te crean que pasó. Ok, entonces con el avance de la edad podríamos decir que aprendemos este tipo de situaciones, y es que está el dicho, ¿no? Los niños y los borrachos dicen la verdad, pues igual los niños no tienen esta necesidad de quedar bien con la gente, no tienen aprendido, estos filtros. porque de hecho los padres son los que incitan a mentir. Llega un niño, dice las cosas y oye, no puedes decir eso, ¿por qué no? Entonces, como decía, el propio contexto social es el que va a influir en quién miente, cuándo miente, por qué miente, con qué miente. ¿Sí? También referente al tema de hombres, mujeres y más jóvenes y adultos, todo esto va a variar de acuerdo al contexto social, al contexto económico, al contexto personal, a la educación, a la formación. Piensen personas que han vivido en la calle y ya entendieron que simulando una cara de tristeza obtienen más dinero, ¿no? Entonces, de eso que vamos en el coche y vemos que se acerca el que está pidiendo dinero, todo bien, y de repente, ¿le das, no le das? Y se le quita, ¿no? Bajo su contexto vivencial, él ha aprendido y ha aumentado
su número de mentiras. Pero Claro. también está, por ejemplo, el tema de la política, está el tema de el actuar, ¿es mentir o no es mentir? Okay. ¿No? Entonces, tenemos siempre que observar 3 elementos cuando estemos identificando elementos de comportamiento no verbal en detección de mentiras y este tipo de investigaciones, que es el contexto, la congruencia y el conglomerado. Contexto, ¿qué está pasando alrededor? ¿No? La congruencia se relaciona cómo está actuando con el contexto y con lo que está diciendo y el actuar de la persona. Y el conglomerado, ¿cuántas canales de comunicación se están juntando para hacer un conglomerado de manera coherente? Entonces, también son elementos que tenemos que estar observando y tenemos que siempre poner sobre la mesa. No es solamente lo que está diciendo la persona, sino en el contexto de esta persona, ¿fue o no fue lo que está narrando? Porque no es lo mismo verdad a veracidad. Ok, entonces podríamos hablar, rescatando todo esto, tendremos muchos aspectos que contextualmente serán obstáculos para nosotros, ¿no? Entonces esto es interesante porque mencionan, voy a rescatar lo que dijeron hace rato, uno, que esto es solo una herramienta, es decir, no vamos a obtener una verdad absoluta o una respuesta absoluta. Mencionaba Armando hace unos momentos la veracidad del 75%, ¿es correcto, Armando? Sí, sí, solo usando una. 75. Entonces, tendríamos que hacer es el uso de esta herramienta más un sinfín más que seguramente muchos chicos ya traerán por la licenciatura que estén estudiando, por los cursos que hayan tomado, por los libros que hayan leído. Entonces, esto les ayudará como a complementar, si bien no pueden alcanzar un 100%, pues poco a poco ir escalando en esa medida. Y tengo una pregunta, tú mencionaste algo, Armando, que esto se puede utilizar no solo para el aspecto de las ciencias jurídicas, sino hablaste de una negociación. ¿Me puedes platicar un poquito más sobre cómo usar esta herramienta en el sentido de la negociación? Y en cuestiones de negocios, cuando estás en el vaivén de ideas o estás, bueno, se escucha muy feo decir regateando, pero es negociando al final del día. Claro. Tratando de llegar a un acuerdo que te diga la persona, está bien, y te hace la Sí, expresión. ¿En serio está bien o no está bien? claro. O le lanzas una oferta y te hace el asco que vimos hace rato, ¿no? ¿Le gustó o no le gustó la oferta? Sabes que ya hay Ok, algo mal, que ya ok, están los límites. Ajá. Si te haces una persona difícil o si actúas de una manera muy dura, por así decirlo, como si estuvieras con ira, va a haber personas que digan, este sujeto eh, es complicado, ¿no? Para negociar. difícil. Ajá, es difícil para negociar. Entonces, las emociones juegan esos papeles en la negociación. Hay negociación entre empresas, hay negociación para cuando hay personas secuestradas, hay negociación de diferentes partes. Cuando son personas secuestradas no estás frente a frente con la persona, pero sí puedes tener una codificación de tonos de voz que se conoce como prosodia emocional. Las mismas emociones que tenemos en expresión facial van ligadas a los tonos de voz. Entonces, hay modificaciones que podemos encontrar y hay estrés de voz y hay herramientas de estrés de voz. Dicen por ahí que detectan mentira, la realidad es que no hay una herramienta todavía que ayude, lo más que se llega a un 60%, pero de interpretación son muy buenos, interpretación de emocional te puede ayudar. E igual lo que dice Alejandro, hay que estar entrenando constantemente los sentidos para entender qué es lo que estamos teniendo enfrente. Y también no malinterpretar. Sí. Claro, esa es otra cosa, ¿no? El sentido de lo que te están diciendo y lo que puedes llegar a rescatar o que rescates algo mal, ¿no? Rescates algo mal y entonces desvíes al 100% la investigación que estás realizando o el objetivo que tengas al usar estas herramientas. Eh, También, bueno, el sistema que ustedes manejarán en el taller lo estaremos exponiendo, pero en una síntesis, ¿qué le podríamos decir a los estudiantes en el sentido de qué habilidades se van a llevar una vez que culminen? No solo estudiantes, recuerdo, aquí está abierto también para docentes.
personal administrativo, ¿qué habilidades se van a poder llevar? ¿No? ¿Cómo lo van a poder usar a su favor? No solo en el ámbito laboral, digo, también si me lo pueden incluir estaría de lujo, pero también qué otras habilidades se van a poder llevar, ya hablamos un poquito de negociación, y un poco de la certificación, porque también, digo, me gustaría que les expongan un poquito sobre esta disponibilidad de una certificación. No sé si me puedan contestar, quien quiera en este orden, un poquito. Claro, sí. A ver, por parte de qué se llevan, a nivel personal, es una facilidad de autoconocimiento. Es una facilidad de autoconocimiento para cómo me siento, cómo lo muestro y cómo, por lo tanto, puedo manipular, es decir, gestionar mejor mis acciones derivadas de una emoción. Identifico ya cuando me enojo, identifico cuando me pongo triste, identifico cuando siento asco, miedo, ira, alegría, desprecio. Y eso, al momento de tener esta facilidad de reconocerlo, me lleva a tener mejores relaciones interpersonales e intrapersonales. Es decir, tengo una mejor gestión emocional interna, ya sé cómo me siento, lo identifico, lo trabajo, o te ayuda a tener mejores relaciones con otras personas. Estás discutiendo con alguien y de repente te ve con asco y dices, ok, ya sé que está considerando esto como un contaminante. Entonces, tengo que abordar el tema de por qué lo percibe de esa manera y cómo podemos llegar a una solución. Eso es a nivel personal. Y luego está la parte de la certificación. La certificación la brinda Northern International University, que está acreditada por International Accreditation Organization, el IAO. Tiene un aval internacional por medio del convenio de La Haya. Es una universidad que tiene sede en Los Ángeles, California, con rectorías en México, Guatemala, España, Colombia. ¿Cuál me está faltando, Armando? No, no es Colombia, es ¿Honduras? Ay, perdón. ¿Honduras? No. Sí, Honduras y ay, me faltan dos campus más, bueno, dos rectorías más que tienen. No, pues son varias. Sí, son varias, ¿no? Entonces, esta acreditación tiene un valor curricular, tiene un valor de créditos universitarios, sobre todo para el tema si en algún momento piensan o gustan hacer algún curso o alguna certificación o estudiar algo en Estados Unidos. Con este papel ya tiene una validez de créditos universitarios que sí, van a llegar y van a canjear de, oye, tomé este curso, vale esto, Claro. ya ahí tienen el tema de créditos. Entonces, también los invitamos a, muy aparte de que tomen el taller con nosotros, que se animen. Tiene un costo de $21, que son aproximadamente 400 pesos. No sé en cuánto está el dólar ahorita. 21 estuvo ayer. 21 por 21 son 441 pesos por una certificación internacional. Entonces, Súper bien. también los invitamos a que si toman el taller, pidan la liga de pago para que puedan realizar el convenio y que Northern International University y IAO, International Accreditation Organization, pueda brindarles ese aval internacional. Súper, entonces estamos hablando de que tienen el taller, un valor curricular local, ¿no? Interno, avalado por nosotras tres como instituciones, pero además tienen la posibilidad de solicitar este documento internacional o este aval internacional, porque pues prácticamente ya Así tomaron el es. taller, solo hace falta hacer este trámite con la institución internacional y entonces los chicos tienen ya dos documentos avales Así de esto. es. Uno con un peso completamente más alto, nos queda claro Sí, a porque todos. también Armando, como director de Freights Magadesh Group México, estará brindando un aval sobre el taller. Excelente. Súper bien. Entonces, podríamos hablar de que los chicos van a tomar un taller de 12 horas. 12 horas Bueno, más que se unos temas, inscriban. unas tareas que se les queden ahí extra. Claro, 12 guiadas, por así 12 decirlo. guiadas. 12 guiadas, más lo que ustedes estarán por ahí determinando fuera de la línea y con la posibilidad de tener su certificación internacional. En este caso, a todos los que nos están escuchando, ya seas docente, un estudiante o un egresado, les recuerdo también los egresados son candidatos a tomar el curso, el taller. Les pido por favor se acerquen con
su director académico del plantel al que correspondan, con el director académico al que responden, si son docentes, para pedir la información para inscribirse, porque, bueno, esto es una información que tenemos hasta el 26 de marzo una promoción que sus docentes, bueno, sus directores les harán saber que es importante que aprovechen, ¿no? Que consideren esto. Hay un cupo limitado, entonces, bueno, será importante que lo consideren lo antes posible. Yo agradezco tanto a Armando como a Alejandro que se hayan tomado el tiempo de presentarnos esta información, de dejarnos picados. Yo sí me quedé muy picado, quiero saber más, quiero De entenderlo hecho, porque si tú lo quieres te dijiste hablo bien, esto te de ayuda muy bien. los docentes, ¿no? ¿Sí? ¿Quiénes seremos los docentes? Que, bueno, Claro, seremos Armando, su servidor, ambos certificados por instituciones tanto nacionales como internacionales en temas de expresiones, microexpresiones de las emociones, detección de mentiras, análisis de conducta y comportamiento humano, entrevista cognitiva, de veracidad a víctimas, y también la licenciada en psicología Selene Martínez, quien es directora académica y poligrafista, instructora internacional en PDD, que no recuerdo qué es PDD, solamente recuerdo que es PDD, y quien también está certificada en estas técnicas de entrevista, ¿no? Entonces, creo que también ustedes tienen poligrafistas por ahí, entonces así también es. es una herramienta más para la entrevista durante el proceso del polígrafo. Excelente, entonces tenemos un perfil muy completo que se va, bueno, más bien una herramienta que va a complementar los perfiles en cosas muy especiales, ¿no? Cosas que además tú mencionabas al principio, muy poca gente cuenta con todas estas habilidades. Nos hablabas de la trayectoria de Armando, que es de un reconocimiento internacional y de las pocas personas que pueden impartir algunas de las situaciones que vamos a ver aquí. Entonces, bueno, creo que tenemos un excelente proyecto, tenemos muy buen contenido que se van a llevar. Nos han contado ustedes sobre la experiencia que han tenido anteriormente con quien ha tomado este taller, entonces creo que podemos tener por ahí una garantía de que los chicos se llevarán un buen sabor de boca, muchos aprendizajes. Yo digo, hoy ya aprendí bastante en Lo este haremos ratito que tuvimos. experiencial también, no solamente vamos a ser Ok, nosotros hablando, les brindaremos un manual, les brindaremos una serie de fotografías, videos para analizar, una herramienta para que ustedes puedan poner en práctica el observar expresiones faciales de las emociones. Entonces, súper. viene completo, no es nada más 3 personas hablando por 12 horas, sino que vamos a generarles una dinámica para que ustedes también después puedan estar practicando y puliendo esas habilidades. Al final, la idea de esto es que tengan una base y que con el tiempo vayan puliendo estas herramientas, pero lo importante es saber qué deben de observar, saber cómo deben de preguntar y ya de ahí ponerlo en práctica. Perfecto. Pues no sé si tengan ustedes algo más que agregar, algo más que comentar. La verdad es que hay mucha gente interesada. Ya tenemos, de hecho, antes de la sesión informativa, les comento, ya hay gente inscribiéndose, y lo cual nos da muchísimo gusto porque Excelente. habla de que hay mucha gente con interés de crecer en este ámbito, ¿no? Cosas que quizá pues no podemos de repente compartir en la licenciatura, pero que tienen la oportunidad de tenerlo en este momento. A distancia, la verdad es que hoy tuvimos una práctica chiquita con un video que si bien no fue extensa, pues ya es una práctica, ¿no? Y entonces esto demuestra que podemos poco a poco tener mucho aprendizaje en lo virtual. Yo hoy aprendí bastante, seguramente los que están ahí viéndonos también y se quedaron con ganas de saber mucho más. Les agradezco muchísimo el tiempo. Les recuerdo que esto se llevará a cabo a partir del 5 de abril. Entonces es importante que ya se empiecen a acercar con sus directores, que ya comiencen a hacer los trámites correspondientes para inscribirse, porque pues obviamente también tanto Alejandro como Armando tienen que prepararse para el número de personas que va a haber, ¿no? Preparar el material, tener las plataformas listas y saber con quiénes vamos a contar realmente para comprometerse en el proyecto. Armando, Alejandro, muchísimas gracias por Jorge, su muchísimas tiempo. No sé gracias. si quieran agregar algo más, pero con esto creo que tenemos mucho de qué pensar para inscribirnos. No, gracias por la invitación. Les agradezco mucho. Quizá
quizá por ahí tengamos, si existen muchas dudas todavía, pues ya los estaremos buscando para aclararlas en otro momento si es necesario. Claro que sí. Pero bueno, creo que por ahora tenemos mucha, muy buena información. Yo le agradezco a todos los que se conectaron en Facebook Live. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.